Estar en la cúspide de la naturaleza no dará las suficientes garantías al depredador de lograr sobrevivir, porque no todo será una cacería perfecta, y el cazador, que de ser fiel reflejo de un animal peligroso, podría terminar electrocutado en segundos. Es por eso que la bestia deberá estar muy atenta y estar lo suficientemente preparada para escapar velozmente, pero a veces las sorpresas llegarán más rápido de lo esperado, sin dar el tiempo suficiente de reacción, quedando a merced del poder extremo del pez eléctrico. Estas criaturas acuáticas han evolucionado a la perfección y tendrían una capacidad muy especial para generar electricidad, que no solo lo utilizarán para atacar potenciales presas, incluso podrían utilizar para comunicarse y también defenderse en un entorno acuático muy hostil, donde el peligro estará muy cerca a la orden del día. Nos referimos a la anguila eléctrica. Debemos mencionar que es un pez que habita en aguas dulces, como ríos y pequeños lagos calmados de América del Sur, en especial en la cuenca del Amazonas y el Orinoco. Esta criatura tiene unas características y comportamientos fascinantes, como lograr desarrollar una descarga eléctrica de 860 voltios, permitiendo aturdir a su presa rápidamente y en el mejor de los casos, solo las ahuyentará, pero incluso terminará por aniquilarlas fulminantemente. La naturaleza la ha dotado de una habilidad muy eficiente para cazar, en aguas turbias, no solo de día, sino incluso durante la noche, dándole una ventaja al momento de acechar a su presa, como peces pequeños u otros animales acuáticos, que serán electrocutados, como si hubieran sido atacados a control remoto o a la distancia, antes de poder huir el objetivo, succionándola rápidamente antes de tragarla entera. Pero las confusiones vendrán de una desprevenida víctima, sin imaginar que este pez también logra desarrollar una respiración aérea en periodos cortos, a diferencia de la mayoría de peces, y todo gracias a un órgano llamado boca faríngea, que le permite tomar oxígeno, un factor clave para lograr sobrevivir en hábitats de agua con bajo contenido de oxígeno. Saboreando finalmente el perro con su mordida, la más peligrosa y amarga sensación de electricidad entre sus dientes. Este pez sería conocido localmente como monstruo de agua dulce o también pez temblador, y se ganaría la reputación de ser un pez muy peligroso y el riesgo de tocarlo podría llevar a matar a una persona en su hábitat, pudiendo ser atacado la víctima con poderosas descargas eléctricas no mayor a 1 amperio, que lo inmovilizará repentinamente, llevándolo probablemente a ahogarse a la persona, como efecto de la inesperada parálisis de su cuerpo, o la simple contracción de todos sus músculos. La anguila eléctrica produce energía gracias a la presencia de células especializadas llamados electrocitos, órganos eléctricos especialmente modificados y que estarían distribuidos en serie, activándose repentinamente, como si se tratara de una batería, produciendo y conduciendo energía, liberándola a través de órganos muy avanzados llamados placas eléctricas, que estarían ubicadas en la región de su barbilla y la aleta dorsal, siendo así toda una máquina perfecta para el ataque mortal. Recientes estudios han determinado que la anguila eléctrica no solo sería un depredador solitario, todo lo contrario, cazarían en cardumen o llamado también batería, que redoblarán descargas eléctricas para atacar un banco de peces en conjunto por sorpresa,
y a pesar de que su hábitat es oscuro y algo turbio, no confiarán precisamente en sus ojos para lograr orientarse. Las anguilas utilizarán pequeñas descargas eléctricas de 10 voltios, para utilizarlo como un sistema sofisticado de guía, algo parecido a un radar, que le permite tener una lectura clara del terreno independientemente, pero incluso podrán transferir información al grupo, como una manera clara de mantener coordinación entre ellas y de ser necesario atacarán en conjunto, descargando su real potencia de energía eléctrica. De tratarse como ejemplo, tan solo de 10 anguilas, estaríamos hablando de una poderosa descarga de 8600 voltios, es decir, un mecanismo de caza muy sofisticado o único, registrado en la naturaleza, sin recibir en el acto la intensidad de su propia energía, por un recubrimiento especial acolchado alrededor del órgano eléctrico, que aislaría al pez de su propia descarga letal. Y más allá de tener la apariencia de una serpiente que mide 2,5 metros y que pesa 20 kilogramos, la anguila eléctrica sería la más destacada inspiración como objetivo de estudio para los científicos, y su conocimiento detallado ha llevado a importantes avances en la biología y neurociencia, inspirando su capacidad generadora de electricidad, plasmados en desarrollos tecnológicos en el campo de la robótica y medicina, aplicándose así en la creación de dispositivos médicos y sensores bioeléctricos, que toman base su agotador análisis en las fangosas aguas de la cuenca del Amazonas. Suscríbete al canal, dale un like al vídeo, deja tu valioso comentario, nos vemos muy pronto, adiós.